Bueno, estamos recibiendo a Diana Cohen Agresa, a quien le damos la bienvenida. Ella es filósofa o licenciada en filosofía. No, doctora en filosofía. Doctora en filosofía. Sí. Es distinto, ¿no? Y sí, porque para la licenciada... No, hacer... doctora y licenciada, siempre digo, ser doctora en filosofía que filósofo, ¿o no? Es que en realidad la noción de filósofo es una noción bastante indeterminada. Claro. Muchas veces la gente que estudia el grado, la carrera de grado, se dice filósofo de esa manera. Uno piensa en filósofos, en Sócrates, en Claro. Kant. Yo no me creo filósofo. A ver, Diana es una mujer muy conocida y muy prestigiosa en el ambiente académico y de los doctores en filosofía. Es columnista de La Nación hace 15 años. Escribió 8 libros. Es una mujer muy prestigiosa en un ámbito chico o en un microclima. Y se hizo mucho más conocida por una tragedia personal que la llevó a escribir uno de sus 8 libros, que es el que la hizo más conocida, lamentablemente, pero también de algún modo te abrió la puerta para aportar algo a la sociedad desde otro lugar e incluso armaron una ONG, ¿no es cierto? Sí, en realidad cuando mataron a mi hijo Ezequiel en una entradera... En el 2011 lo mataron 2011. a Ezequiel Agresa, el hijo de Diana. Ahí está la tapa del libro con los ojos de él. El libro se llama Ausencia Perpetua, Inseguridad y Trampas de la Injusticia. Y yo empecé a escribir artículos precisamente de divulgación. Después de estudiar Derecho Penal, en realidad hice una especie como de curso acelerado con ayuda de algunos abogados. Y empecé a distribuir artículos y notas en los medios. Y pensé que todo terminaba con el juicio al asesino de mi hijo, cuando en la última audiencia se acercaron y me contaron que había unas mamás de González Catán que estaban haciendo una cadena de oraciones por Ezequiel. Y ahí me di cuenta que en realidad yo era apenas una voz de un océano de voces que eran silenciadas, porque no tenían medios, porque no tenían acceso, porque no tenían los instrumentos tal vez que tengo yo para poder disecar un sistema perverso como es nuestro sistema penal, que lamentablemente sigue en funcionamiento y que es único en el mundo. Realmente no hay ninguna otra legislación en el mundo que tenga algo parecido a lo que pasa acá en Argentina. ¿En qué sentido? ¿Y en qué sentido? Te lo digo concretamente. Por ejemplo, si se aprobaba el Código Penal original, que finalmente no se aprobó, pero sí salió gran parte por el Código Procesal Penal, se eliminaba la reincidencia, la figura de la reincidencia. La reincidencia existe en todas las legislaciones del mundo. Entonces la Argentina habría sido la primera nación en el mundo que habría eliminado la reincidencia, que además es lógica, porque un tipo que mató una vez no es lo mismo que uno que mató 4 veces. Obviamente. No es que nace y viene al mundo en un estado prístino. Claro. Ojalá tuviéramos esa posibilidad, pero no la tenemos. Diana, recordemos que en el caso de Ezequiel, el asesino de Ezequiel pidió perdón y por eso su pena fue morigerada, ¿no? Sí, pero eso es una cretinada, porque yo no le di ningún perdón. Claro. Yo siempre digo, ¿quiénes son los jueces? Eso en realidad es un resabio, porque en realidad nuestra legislación toma lo que le conviene al victimario y lo que no le conviene no. Eso es un resabio de los reyes, de los estados religiosos. El perdón es una noción religiosa, como el arrepentimiento. ¿Cómo fue la situación? ¿Él confesó haberlo matado? Sí, no, porque además había una prueba, había una mochila que se encontró, entonces se sabía la identidad. Entonces lo que pasa es que esa mochila es una distorsión tan enorme. Se olvidó la mochila porque en realidad lo golpeó Ezequiel. Esto fue, a ver, rapidito. En Capital. Fue a las 6 de la tarde fue a ver una compañera en Caballito, que tenía que armar un trabajo. Entonces él entró la compañera atrás, la cañonean a la compañera, lo obligan a subir, los ponen a los 3 chicos. Él era una única persona de la misma edad de Ezequiel, que tenía 9 condenas previas y que precisamente por nuestro sistema jurídico, que es prácticamente único en el mundo. ¿Por qué estaba libre? Porque en realidad acá tenés que tener sentencia firme. Para tener sentencia firme tenés que tener por lo menos 2 instancias, es decir, el tribunal oral y una instancia más. En este caso, a pesar de que tenía 9 condenas previas y había estado preso, como le faltaba la segunda instancia, lo dejaron libre. A los 59 días mató a Ezequiel. Vos fíjate que lo mismo pasó. Pero mató, fue una situación... Concretamente los puso sobre el piso, empezó a atar con una corbata al hermano, el hermano de la chica, de la compañera, cuando la iba a atar a la compañera, Ezequiel ahí trató de enfrentarlo al agresor pensando que eran 3 chicos que perfectamente podrían haberlo... Y efectivamente podría haber sido así. ¿Por qué? Porque se trenzaron en una gresca, en una pelea, cuerpo a cuerpo. Los otros 2 chicos se fueron y lo dejaron a él luchando con el agresor. Resulta que en un momento dado el agresor
el homicida, por decir la palabra. Pasa que acá se dice eso, yo ya estoy contagiada claro. del abolicionismo penal de la Argentina. Pero hay que volver a las palabras tal como se dicen. El asesino agarró la pistola, que era una pistola realmente de calibre grueso, y lo golpeó en la cabeza. Se demostró en una pericia que Ezequiel quedó desmayado, o sea que perfectamente el asesino podría haberse ido y ahí no pasaba nada. Sí. Pero aún así se levantó, agarró el arma y lo remató de un tiro que entró en diagonal a 1,5 metros de distancia. Bueno, para que vean lo que es la justicia, porque yo te digo una vez más, yo no estoy en contra de esos chicos, porque yo creo que esos chicos, en algún sentido, el chico que va y mata, también es una víctima. En primer lugar, porque seguramente, si ese chico no es encontrado, como generalmente pasa, va y lo mata, lo que se llama la venganza privada, que hoy en día es lo que incluso desde el Ministerio de Justicia se denuncia que es lo que suele suceder. O sea, como no hay justicia, entonces en otros medios van y matan directamente por mano propia. Ahí queda la mochila del agresor. Queda la mochila del agresor. Del asesino. Del asesino. Sí. Entonces ahí aparentemente muchas veces los delincuentes llevan un currículum en la mochila de manera tal que si lo detiene la policía, ellos dicen que está buscando trabajo. Y en este caso él estaba merodeando para robar una empresa que estaba en la esquina de la casa de la compañera de Ezequiel. Cuando vio la oportunidad de entrar, ahí entró y pasó lo que pasó. Ahora vos fijate, ¿no? Para terminar la idea, a pesar de que el tiro había entrado de 1,5 metros en diagonal, cuando se hizo la pericia demostró eso, sin embargo, el tribunal despreció esa pericia y dijeron que en realidad había sido en un forcejeo. Un forcejeo son 20 centímetros, no es 1,5 metros en diagonal. Ahora, perdóname, él después, ¿cuál es el momento en el que toma contacto con ustedes y pide perdón o fue en su declaración? Hubo un juicio, En el juicio. Insisto sobre el perdón. Hay un juicio oral. En el juicio oral, precisamente, le dieron perpetua. Perpetua no es perpetua acá, perpetua son 6, 8 años, está claro. Y él ahí pidió perdón, pero ¿por qué? Porque saben, son muy bien adiestrados, que si piden perdón, le rebajan la pena. Claro. Entonces, pero aparte, ¿quién lo perdonó? Yo no lo perdono. En realidad, el único para ir más allá de la sociedad, para ir más allá de lo anecdótico, porque la verdad que noticias policiales tienen todos los días a montones y sería bueno justamente que mi idea es que la gente entienda algo más de lo policial, más que lo policial. El único que puede perdonar en este caso es la víctima, y la víctima ya no está, no puede perdonar. Yo puedo perdonar, pero en realidad como una apoderada, ¿no? Como en lugar de... Y yo no lo perdoné. Aparte, el perdón es una noción religiosa, es una noción ética que no hace a la justicia, a la administración de justicia. No sé cuál es la palabra, pero ¿cuál es la función de la justicia? ¿Qué aprendiste en todo este proceso? Naturalmente muy doloroso, pero vos sos una pensadora. ¿Qué te pasa con la justicia? ¿La justicia calma, ayuda, no ayuda, ayuda un poquito? La justicia va en contra. La justicia sirve para liberar al delincuente y para justamente castigar y revictimizar a la víctima. ¿Vos sentís eso? No es que yo lo siento, lo siente cualquier víctima, y te doy un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, con este nefasto sistema de jurados que pusieron ahora, ¿no? Que funciona muy mal en Estados Unidos, por ejemplo, en Inglaterra, están tratando justamente de sacárselo de encima porque se provoca realmente no sirve. Además, en el fondo es anticonstitucional, porque según la Constitución, acá los fallos tienen que estar fundamentados. Como en el caso del juicio por jurados, los que deciden son visceralmente los jurados, en realidad no están fundamentados, porque el juez lo que se limita a hacer es a imponer la pena, 4 años, 6 años, 8 años, 10 años. Pero ¿por qué yo te digo que nuestra justicia está a favor del victimario? Porque en el caso del juicio por jurados, si es declarado inocente, la familia de la víctima no puede apelar. Pero si es declarado culpable, él sí puede apelar. Entonces, y además, desde un punto de vista práctico, vos fíjate, es para delitos mayores el juicio por jurados, es para narcotraficantes y homicidas. Yo soy jurado ahí, me pasan un papelito y me dicen, si abrí la boca, sos boleta. Entonces, ¿quién va a abrir la boca? ¿Y en qué te sentís revictimizada? Bueno, en primer lugar porque bajaron la pena perpetua a homicidios crímenes causa, crímenes por crímenes causa, cambiaron la figura al cambiar la figura, para no meterme en terminología legal, cambiaron la figura, entonces de esa manera cambiaron la condena perpetua por 18 años.
Pero lo curioso de todo esto es que si vos lees el fallo, que además fue escrito por Slokar, que es el delfín de Zaffaroni, Figueroa y Ledesma, es vergonzoso porque ¿cuáles son los argumentos? Que él no quería matar al asesino porque después la llamó a la madre llorando diciéndole que no lo quería matar. Si vos sentís que están todo el tiempo atendiendo al asesino al y victimario. no a la víctima. Pero esto... Es que el sistema está así. Para ir más allá de mi caso, ¿viste? Porque esto se repite en todos los casos. Por ejemplo, en la ley de ejecución penal, la víctima no tiene ningún tipo de injerencia. Entonces, por poner este caso concreto que es muy reciente, que tal vez mucha gente no lo recuerda, pero no sabe esto. ¿Te acordás de este hombre mayor que mandó a asesinar a la mujer, que la mandó al jardín a hablar por teléfono y había urdido? José Arce, con la madre, habían precisamente planeado un asesinato de la mujer. Sí. Bueno, esta chica murió, dejó 2 chicos chiquitos. Él fue preso, a la mujer no le dieron, a la madre, porque era mayor y entonces le dieron prisión domiciliaria. Él estuvo preso 8 meses solamente, 8 meses. Te aclaro que en otros países del mundo la libertad condicional y otras figuras, la prisión domiciliaria, funcionan a 15, 20 años, no a los 8 meses. A los 8 meses no solamente lo mandaron a la casa a prisión domiciliaria, sino que además lo mandaron a criar a sus hijos, que son 2 chicos, y que son los hijos de la mujer asesinada. ¿Vos crees que ahí tendrían que preguntarle a la familia de la víctima? Pero por supuesto que no tiene ninguna intervención de tipo legal. En la ley de ejecución penal, la familia de la víctima no tiene ningún tipo de injerencia. Pues fíjate que algo parecido pasó con el caso de Cabeza. Cabeza es un remisero que fue liberado por el juez Axel López, que en este momento se le está haciendo un juicio político, que en realidad había liberado también al asesino del marido de Georgina Barbarossa, al asesino de Soledad Baña, de la masacre de Flores. Y bueno, este hombre, a pesar de que tenía 4 violaciones, liberó a Cabeza con el argumento de que Cabeza estaba haciendo un curso para agresores sexuales y que ya se había cumplido las 2/3 partes de la pena. Te aclaro que estaba en la primera fase del curso y además tenía 4 violaciones encima. Bueno, en menos de un mes la mató a Tatiana Colosies. O sea que vos fíjate a dónde nos está llevando esta justicia. ¿Dónde se pueden conectar con ustedes? Porque está la fundación es Usina de Justicia. Hay un blog que se llama Usina de Justicia Blogspot. Pero estamos también, eso es un foro de debate teórico, básicamente de abogados y de víctimas. Pero también estamos armando una asociación de familiares de víctimas de la violencia, que ahí precisamente vamos a abordar estas cuestiones de una manera mucho más personalizada, esperemos, porque realmente hay muchísima gente que sin los medios que nosotros tenemos está clamando justicia que no le es otorgada. Ojalá que las escuchen también en el Congreso, porque todas estas cosas se solucionan con reformas estructurales. Pero por supuesto, pero es el Poder Legislativo el que tiene que modificar. Lo que pasa es que yo me pregunto, ¿cómo puede ser que en una era de la ampliación de derechos no se haya precisamente ampliado los derechos de las víctimas? ¿Dónde quedamos las víctimas? Lo que pasa es que si vos te fijas en la composición del Congreso, obviamente de ese Congreso no va a salir una ley que atienda a las víctimas. Y además porque hay un imaginario colectivo que no tiene que ver solamente con el oficialismo. También hagamos justicia. Cuando se estuvo por sacar el Código Penal, en realidad de ahí participaron el doctor Pinedo del PRO, Gil Lavedra, Aslanian, gente del radicalismo, Barbagelata del socialismo, o sea que realmente hay un buenismo, buen pensante, compartido por gran parte de la intelectualidad en la Argentina, de los periodistas, que realmente sigue invirtiendo el orden entre la víctima y el victimario. La víctima es el que se murió, el que ya no puede hablar. Y si no, vayan al caso Nisman, donde ahí se ve en un caso de magnicidio, así por lo menos lo pienso yo, lo que se reproduce en menor escala en la Argentina todos los días y en el silencio. Gracias, Diana. Gracias a ustedes.